Advertencia: conocer las instrucciones para invocar a la cabra negra de los bosques y su millar de retoños no garantiza salir ileso. A lo sumo, ser devorado el último. Si a pesar de todo quieres continuar, quédate y aprenderás lo que ocurrirá cuando intentes llamarla. Aprenderás bajo qué forma se manifestará, las ofrendas que realmente debes presentarle, y quedarás advertido del tipo de agradecimientos que suele devolver. Así que, si te sigue atrayendo la idea de un culto donde todo crece demasiado rápido, incluso los inconvenientes, acompáñame. Al menos dispondrás de información de utilidad para lo que sea que te ocurra después. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de las 5 reglas para adorar a Shub-Niggurath, la cabra negra de los bosques y su millar de retoños. Regla número 1. Establecer fundamentos. Entre todas las entidades que han sido objeto de adoración a lo largo de las eras perdidas, pocas han dejado un rastro tan fértil en todos los sentidos imaginables como Shub-Niggurath, la conocida como cabra negra de los bosques y su millar de retoños. Y en todos los rincones donde se practica su culto se entremezclan la veneración, el temor y la dependencia. Pues como seña de identidad que es para todas las deidades de la cosmogonía Lovecraftiana, la recompensa de mantener algún tipo de vínculo con semejantes abominaciones suele resultar tan beneficiosa como perjudicial. La devoción hacia esta deidad surgió desde los inicios en la humedad primordial de selvas pretéritas, en los claros donde el aire se estanca y la tierra parece respirar bajo tus pies. Y también en cuevas cuyas grutas jamás conocieron la luz del sol, cuando las primeras comunidades humanas percibieron la presencia de algo que palpitaba en sincronía con la respiración de sus galerías. Y aquello, fuera cual fuera la forma en la que se manifestara, concedía cosechas que prosperaban incluso en suelos completamente estériles, multiplicaba el ganado más allá de toda lógica y, por encima de todo, bendecía los vientres con una fecundidad monstruosa y desbordada. En tiempos en los que sobrevivir exigía más carne, más hijos y más fuerza, aquella presencia sobrenatural parecía una suerte de providencia divina. Y ese es quizás el primer atractivo de la adoración a Shub-Niggurath, que a diferencia de otras entidades más abstractas como Yog-Sothoth o Nyarlathotep, las recompensas de Shub-Niggurath parecían ser tangibles. Pero como no podía ser de otro modo, todos acabaron descubriendo que tarde o temprano las bendiciones nunca llegan solas, que cada don se acompaña de un precio, y ese precio siempre se paga en cuotas de sangre. Sangre de los animales, sangre de los enemigos, sangre de los miembros del propio grupo o la sangre del mismo invocador. Las sectas que han mantenido viva esta tradición adoptaron métodos que varían según la historia que la cuenta. Algunas, como las que prosperaron en áreas mediterráneas, ocultaban sus ceremonias bajo el disfraz de cultos de fertilidad a la diosa griega Rea, o a la protectora romana de los bosques Diana, o a la diosa madre nórdica Frigga. Y otras, especialmente en regiones aisladas de las zonas más septentrionales de Europa, llevaron su devoción al extremo realizando sacrificios humanos de manera habitual para asegurar cosechas inverosímiles o para garantizar la supervivencia de clanes enteros. La asociación con deidades maternales, con espíritus del bosque, con figuras de la fertilidad que representaban abundancia, era un hecho completamente habitual. Pero una vez que la entidad respondía, la máscara caía y el culto adquiría un rumbo mucho más oscuro, dado que la buscada fertilidad se multiplicaba sin control hasta que acababa devorando el propio entorno. Regla número 2. La elección de su forma. Como ocurre con Gozer el Gozeriano en la fantástica película de los cazafantasmas del año 1984, para invocar a Shub-Niggurath debemos escoger la forma en la que se nos manifestará. Y es que Shub-Niggurath puede presentarse ante nosotros de diferentes maneras, aunque de un catálogo de opciones muchísimo más reducido que el de Gozer el Gozeriano, que básicamente podía adoptar cualquier forma elegida. De hecho, a diferencia de este, no se conoce siquiera ni de un modo aproximado cuál sería el aspecto verdadero de la cabra negra de los bosques. Por este hecho, según el tipo de apariencia que queramos invocar, deberemos recurrir a un grimorio u a otro.
y dentro de estos a unos versículos en concreto o a otros, porque según el aspecto que invoquemos, las bendiciones y por tanto las maldiciones podrían ser más o menos poderosas. La más común es la que surge como una masa nubosa, opaca, de la que brotan zarcillos que nacen y se reabsorben sin cesar, con patas hendidas que golpean la tierra blanda y dejan huellas imposibles de aspecto caprino, y también tienen aberturas húmedas a lo largo de todo su cuerpo que emiten sonidos que no son ni mugidos, ni gruñidos, ni rugidos, más bien como una suerte de balido más complejo y ancestral. Esta opción de invocación sería la más versátil y arriesgada, y por eso mismo también es la más inusual. Y digo lo más inusual porque lo más común es que no sea ella la que verdaderamente se nos presente. Y digo ella por sentirnos un poco más cómodos en esta exposición, porque querer asignar un género sexual a tamaña monstruosidad ya de por sí es un ejercicio de atrevida insolencia. Por otro lado, se conocen casos aislados en los que ha podido invocarse con forma medianamente humana, bajo una capa oscura, como si imitara el aspecto de quienes la llamaban. Esta manifestación sería la más limitada de todas, tanto en beneficios como en desventajas, por lo que solo se usaría con carácter admonitorio. Con mayor frecuencia, la presencia de la cabra negra se percibe a través de uno, o varios en la menor de las veces, de su millar de retoños, los conocidos como retoños oscuros. Regla número 3. La ceremonia. El millar de retoños oscuros, descritos únicamente por los pocos extraños que han participado en sus rituales y han sobrevivido al horror de su contemplación, tienen cuerpos enormes y negros como la brea, con tentáculos gruesos que brotan de su parte superior, bocas a los costados que gotean fluidos biliosos y pezuñas que hunden en el suelo como si fuera arcilla. Estos seres despreciables habitan las profundidades de los bosques como si fueran una extensión viva de la propia cabra negra. La mayoría de las sectas que han prosperado bajo el patronazgo de un retoño oscuro han considerado esta dicha como una señal de aprobación de la divinidad a la que representa. Quien era capaz de atraer a uno de ellos mediante el ritual adecuado obtenía tremendo renombre entre el resto de los acólitos, aunque ese encuentro marcara el principio del fin. Porque aquí aparece otra de las desventajas fundamentales de practicar esta devoción, y es que los retoños oscuros tienen más de predatorio que de emisario de su matriarca. Pero centrándonos en los aspectos principales de la ceremonia ritual, los oficios más antiguos recomiendan la elección de un bosque consagrado con antelación, un altar de piedra con las marcas adecuadas, la fase lunar en luna nueva, mención especial a la noche de Valpurgis, y la ofrenda inicial de sangre caliente de la inmolación que se producirá poco después. Con todo preparado, se añade la letanía que invoca a la Madre Oscura y que puede ser hallada en textos tan poco reputados como el Necronomicon del poeta árabe loco Abdul al-Asred, aunque muchos más detalles podremos hallar sobre la cabra negra en el infame De Vermis Mysteris de Ludwig Pring, donde existen varios capítulos dedicados exclusivamente a ella. Una vez se dé por concluida la celebración, los bosques donde se han realizado estos rituales suelen adquirir una particularidad especial. Con el tiempo, incluso cuando las sectas que los emplearon desaparecen, los claros siguen manteniendo un silencio inusual, siendo evitadas por la práctica totalidad de los animales. O también, pero en el caso opuesto, se llenan de formas de vida insólitas y en exceso abundantes, como si la tierra misma hubiera sido fecundada por algo que no pertenece enteramente a este mundo. Y aunque algunos ya os habéis dado cuenta, antes de continuar quiero informaros de que en la actualidad he abierto un nuevo canal de YouTube denominado Olmedo Horror Clips, donde subiré shorts y clips que considero interesantes tanto de capítulos pasados como de directos de este mismo canal. Es verdad que antes incluía esas pequeñas píldoras en este mismo perfil, pero vengo notando con el tiempo que está perjudicando al crecimiento del canal. Ya sabéis que el algoritmo de YouTube es especialmente quisquilloso, así que he preferido sacarlo fuera para tener perfectamente diferenciados los vídeos largos y los clips. Así que mis queridos hermanos, os pido por favor que os suscribáis a ese nuevo canal. Os dejaré el enlace en la cajita de descripción y en el comentario fijado. A ver si esto nos ayuda a crecer un poco, porque en realidad vamos un poco cuesta abajo y sin frenos. Regla número 4. Los sacrificios. Los retoños oscuros no distinguen entre adorador y víctima cuando la cantidad de sangre derramada es insuficiente, o si el invocador se muestra débil. De hecho, en más de una ocasión terminaron aceptando a la ofrenda y al celebrante. Y aún así, hay quienes consideran esa posibilidad un honor,
Ser consumido por la progenie de la cabra negra significa, para ciertos cultos, convertirse en parte del ciclo eterno de su fertilidad. Y es que las comunidades humanas que tuvieron contacto prolongado con estos monstruos cambiaron irremediablemente con ellos. Algunos miembros desarrollaron rasgos físicos anómalos, como si la cercanía con la progenie de la deidad hubiera sembrado una semilla en ellos. Otros comenzaron a mostrar comportamientos exóticos como impulsos de hábitos nocturnos o afinidad con ciertas zonas boscosas incluso en pleno invierno. El sacrificio más practicado suele ser aquel en el que Xub-Niggurath devora a un adorador especialmente cualificado para regurgitarlo más tarde convertido en algo completamente nuevo. Los individuos resultantes, con cuernos, patas hendidas, garras o rasgos aún más inhumanos, son tratados y adorados como emisarios directos de la deidad, unos seres prácticamente inmortales, que no invulnerables, a los que se les conoce como los benditos de Xub-Niggurath. Es probable que las leyendas de sátiros, de dríadas y otras criaturas híbridas tengan su origen en avistamientos de estos benditos engendros. La ventaja de recibir este favor es evidente: una vida prolongada, una conexión íntima con la diosa y una fuerza descomunal que sobrepasa lo humano. La desventaja, juzgadlo por vosotros mismos. Regla número 5. Gestión de las consecuencias. A pesar de que muchos rituales tienen la estructura reconocible que hemos mencionado, algunos cultos han adaptado sus celebraciones a la casuística de su región, también al linaje o incluso a la experiencia previa de cada hermandad. Sin embargo, lo que resulta común a todos los estilos es la naturaleza doble de sus consecuencias. Por cada comunidad que prosperó durante generaciones gracias a la devoción a Xub-Niggurath, hubo otra posterior que se desintegró, ya sea por un exceso de sacrificios, por la aparición indeseada de criaturas que no pudieron controlar o por enfrentamientos con sociedades externas al descubrirse sus prácticas. Y es que la fertilidad descontrolada puede arruinar tanto como enriquecer. La abundancia de descendencia puede convertirse en una carga. Y aquellos que se entregan demasiado al culto pueden acabar olvidando las normales leyes que rigen la convivencia humana. Y no digamos ya los que se han convertido en benditos. En ciertos relatos se menciona la posibilidad de que Xub-Niggurath mantenga vínculos con otras entidades cósmicas que explican ciertas transmisiones de poder o la aparición de criaturas híbridas que no encajan en la lógica biológica del planeta. La existencia de seres como Nug y Yeb se atribuye a un linaje compartido con entidades aún más vastas, como Yog-Sothoth, lo que indudablemente se traduce en que la fertilidad de la cabra negra no se limita a la Tierra ni a la vida tal y como la reconocemos. La adoración a Xub-Niggurath tiene otra ventaja peculiar: un acceso a auténticos ciclos de renacimiento, tanto literal como simbólico. Algunos adoradores experimentan trances donde sienten que su conciencia se disuelve en un todo colectivo e incontenible, como si su mente recorriera procesos evolutivos acelerados. Esas experiencias, interpretadas como revelaciones, pueden otorgar a los creyentes una sensación de propósito que va más allá del mero beneficio material, pero también dejan un residuo mental difícil de soportar, como si algo dentro de ellos creciera sin control. Por eso la devoción a la cabra negra suele requerir una vigilancia interna que no todos están dispuestos a cometer. Y que haréis conocer otra curiosidad interesante: que la devoción a Xub-Niggurath no se limita solo a humanos. Otras especies inteligentes de distintos planetas, realidades y tiempos lo han adorado a lo largo de su historia. Ejemplos de esto serían los Migo, también conocidos como los hongos de Yugoth, los indomeñables Chocho, los subterráneos Doles o los yadicianos, también conocidos como los Nu-Soth. Y visto entonces todo lo anterior, en definitiva, ¿cuál sería la ventaja de adorar a la cabra negra de los bosques? Pues que quienes logran establecer finalmente un vínculo profundo con esta deidad también adquieren una forma de continuidad que trasciende la simple vida biológica. Y como hemos dicho, no se trataría necesariamente de una inmortalidad individual, aunque los benditos la rocen. Más bien hablaríamos de una pertenencia que se perpetúa a pesar de que el individuo desaparezca, como una especie de memoria o mente colectiva entretejida con el propio Xub-Niggurath. Porque un mundo donde la vida resulta frágil, escasa y amenazadora, no cabe duda que existe algo reconfortante en entregarse a una entidad que encarna la fertilidad sin límites. Algo que indudablemente inspira devoción incluso cuando los riesgos son evidentes.
y algo que para quienes lo han sentido de cerca justifica cualquier tipo de sacrificio. Y la desventaja, pues es evidente, que cada bendición lleva implícita una transformación, y que cada intento de valerse de la cabra negra para tus propios fines se convierte más temprano que tarde en una concesión personal hacia ella. Por eso quienes a lo largo de la historia han seguido su camino lo han hecho con plena conciencia de que no hay forma de recibir sus dones sin abrirse, de algún modo, a su abrazo inevitable. Pues a todo esto, ¿sabías que existió en Inglaterra un pueblo que se vio especialmente afectado por el culto a Shub-Niggurath? Amén de otra terrible experiencia a causa de unos invasores llegados desde una estrella especialmente lejana. De todo ello hablamos con detalle en el capítulo del Mitonauta que dedicamos en exclusiva al pueblo de Goatswood. Y mis queridos hermanos, no olvidáis también suscribiros al canal de Olmedo Horror Clips. Y por supuesto a este mismo si todavía no estáis suscritos, que no os quepa duda que es una de las mejores muestras de apoyo que me podéis ofrecer.